Bienvenidos a Historias de Pánico. Antes de comenzar me gustaría saber desde dónde y a qué hora escuchas mis relatos. Prepárate para el terror y sube el volumen. Comenzamos. En el centro de Los Ángeles existe un edificio que nunca fue famoso por su lujo ni por su servicio, sino por la cantidad de muertes, desapariciones y hechos violentos que se acumularon dentro de sus paredes durante casi un siglo. El Cecil Hotel abrió sus puertas en 1924, en una época en la que la ciudad prometía oportunidades y crecimiento. Lo que nadie imaginó es que ese edificio terminaría convirtiéndose en uno de los puntos más oscuros de la historia urbana estadounidense. Desde sus primeros años, el Cecil comenzó a atraer a personas en situaciones extremas. La Gran Depresión empujó a cientos de personas sin hogar, migrantes y trabajadores sin recursos a hospedarse ahí. Fue en ese periodo cuando se registraron los primeros suicidios documentados. Personas que saltaron desde ventanas de pisos altos, cuerpos encontrados en habitaciones cerradas, huéspedes que jamás volvieron a bajar a recepción. No fueron casos aislados. Se repitieron una y otra vez. A lo largo de las décadas, el hotel se transformó en una especie de refugio final. Entre los años 30 y 50, al menos una docena de muertes violentas ocurrieron dentro del edificio. Algunos se lanzaron desde balcones, otros fueron hallados sin vida en camas que nadie había tocado en días. En ciertos casos, los cuerpos fueron descubiertos solo después de que otros huéspedes se quejaran de olores o ruidos extraños provenientes de habitaciones contiguas. El Cecil no solo fue escenario de muertes voluntarias, también albergó crímenes. En 1964, una mujer llamada Goldie Osgood fue encontrada asesinada en su habitación. Había sido golpeada, apuñalada y abusada. El crimen nunca se resolvió. El responsable jamás fue identificado. Ese caso marcó un punto de quiebre en la reputación del hotel, que ya comenzaba a ser conocido entre la policía como un lugar problemático. Con el paso del tiempo, el edificio empezó a atraer a personas aún más peligrosas. Durante los años 80, 2 asesinos seriales confirmados se hospedaron en el Cecil mientras cometían crímenes en Los Ángeles. Caminaban por los pasillos, usaban los elevadores, convivían con otros huéspedes, regresaban por la noche sin levantar sospechas. Años después se comprobó que ambos utilizaron el hotel como base temporal durante sus periodos de actividad criminal. El personal del hotel comenzó a acostumbrarse a situaciones que en cualquier otro lugar habrían provocado el cierre inmediato. Habitaciones clausuradas sin explicación pública. Pisos completos cerrados al acceso. Reparaciones constantes en zonas específicas del edificio. Registros internos que hablaban de incidentes sin dar detalles. Todo se resolvía de forma discreta, rápida y sin atención mediática. Uno de los aspectos más inquietantes del Cecil es la frecuencia con la que las muertes ocurrieron en zonas comunes. Pasillos, escaleras, baños compartidos. Personas que no parecían enfermas, ni alteradas, ni bajo influencia de sustancias, eran encontradas sin vida en lugares visibles. Esto llevó a que, durante años, los empleados evitaran ciertos turnos y ciertas áreas del edificio, especialmente durante la madrugada. Conforme la zona del centro de Los Ángeles se deterioró, el Cecil terminó convertido en un hotel de larga estancia para personas en situaciones vulnerables. Esto incrementó los reportes de violencia, desapariciones y muertes no esclarecidas. En algunos casos, los huéspedes pagaban semanas completas y simplemente dejaban de ser vistos. Sus pertenencias quedaban en la habitación. Nadie reclamaba nada. Los registros cerraban sin preguntas. Uno de los episodios más perturbadores ocurrió en la década de 2010, cuando una huésped desapareció dentro del hotel. Durante varios días, otros clientes se quejaron de problemas con el suministro de agua, mal sabor, color extraño, presión irregular. El personal revisó tuberías, pero no encontró fallas. Fue hasta que se inspeccionaron los tanques de agua del edificio que se descubrió el cuerpo sin vida dentro de uno de ellos. El hotel fue cerrado temporalmente y el caso dio la vuelta al mundo. Ese hecho confirmó algo que muchos ya sospechaban: el Cecil no solo acumulaba tragedias, también las ocultaba durante días, semanas o incluso años.
El edificio parecía diseñado para retrasar los hallazgos. Los pasillos largos, los múltiples accesos, las áreas de servicio ocultas y los pisos clausurados facilitaban que un cuerpo pasara desapercibido durante mucho tiempo. Después de ese caso, salieron a la luz más historias. Ex empleados hablaron de habitaciones donde se habían encontrado cadáveres en más de una ocasión. De zonas del hotel que nunca se reabrieron al público. De registros internos que jamás coincidían con los reportes oficiales. De un patrón constante de tragedia que ningún cambio administrativo logró detener. El Cecil fue rebautizado, remodelado y cerrado varias veces. Cambió de nombre, de administración y de enfoque. Nada funcionó. Las muertes siguieron ocurriendo. La mala reputación persistió. Para muchos investigadores, el hotel no está embrujado en un sentido sobrenatural, sino marcado por una acumulación extrema de sufrimiento humano, abandono, violencia y silencio institucional. Hoy, el Cecil sigue siendo estudiado como un caso único. No existe otro hotel en Estados Unidos con un historial tan concentrado de muertes violentas, suicidios, crímenes y desapariciones documentadas en un solo edificio. Cada piso guarda una historia. Cada habitación tiene antecedentes. Cada remodelación intenta cubrir algo que nunca termina de desaparecer. El terror del Cecil no proviene de fantasmas ni leyendas inventadas. Proviene de hechos reales. De personas reales que murieron ahí. De crímenes que jamás se resolvieron. De cuerpos encontrados demasiado tarde. De un edificio que, durante décadas, fue el último lugar al que muchos llegaron buscando refugio y donde encontraron su final. El Hotel del Coronado se levanta frente al Océano Pacífico desde finales del siglo XIX, con una arquitectura que durante décadas fue símbolo de lujo, descanso y exclusividad. Desde su inauguración en 1888, fue un lugar destinado a recibir a políticos, empresarios y figuras influyentes de Estados Unidos, personas que buscaban privacidad, comodidad y prestigio. Sin embargo, detrás de esa imagen elegante, el hotel quedó marcado muy pronto por un hecho que nunca pudo cerrarse del todo y que transformó su historia para siempre. En noviembre de 1892, una mujer llamada Kate Morgan fue encontrada sin vida en una de las escaleras exteriores del hotel, las que conectan directamente con la playa. Había recibido un disparo en la cabeza. Cerca de su cuerpo se halló un arma. En cuestión de días, las autoridades concluyeron que se trataba de un suicidio y el caso fue cerrado con rapidez. Lo que parecía un trámite más terminó convirtiéndose en uno de los expedientes más cuestionados de la historia hotelera de Estados Unidos. Kate Morgan había llegado sola al hotel días antes, usando un nombre falso. No era una huésped común. Desde su registro, los empleados notaron comportamientos extraños. Preguntaba insistentemente por una persona que no figuraba en ningún registro. Pasaba largos periodos observando el mar. Solicitaba cambios de habitación sin dar razones claras. No parecía estar de vacaciones ni de paso. Parecía estar esperando algo, o a alguien, que nunca llegó. El día de su muerte, varios trabajadores afirmaron haber escuchado una discusión cerca del área donde fue hallado el cuerpo. Otros aseguraron haber visto a un hombre abandonar la zona con prisa poco antes del hallazgo. Ninguna de esas declaraciones fue incluida en el informe final. El arma encontrada junto al cuerpo estaba colocada en una posición que, según análisis modernos, resulta difícil de explicar como una herida autoinfligida. A pesar de todo esto, el caso fue archivado y jamás se reabrió oficialmente. Con el paso de los años, el nombre de Kate Morgan comenzó a convertirse en un tema incómodo para la administración del hotel. No porque se hablara abiertamente de apariciones, sino porque los documentos no coincidían entre sí. Fechas que no encajaban. Descripciones alteradas. Declaraciones que cambiaron con el tiempo. Investigadores independientes que revisaron el caso décadas después encontraron suficientes inconsistencias como para poner en duda la versión oficial. Mientras tanto, el hotel continuó funcionando con normalidad. Fue ampliado, renovado y modernizado en distintas etapas del siglo XX.
Sin embargo, desde aquel evento comenzaron a registrarse incidentes difíciles de ignorar. Huéspedes que solicitaban cambiar de habitación sin poder explicar exactamente por qué. Empleados que evitaban ciertas áreas durante la noche. Reportes internos de ruidos, fallas eléctricas y puertas que se abrían después de haber sido cerradas correctamente. Una de las habitaciones más señaladas es aquella donde Kate Morgan se hospedó durante su estancia. A lo largo de los años, distintos huéspedes reportaron problemas constantes en ese cuarto en particular. Sensaciones de incomodidad extrema, dificultad para permanecer en silencio, ruidos que no provenían de pasillos ni habitaciones vecinas. El personal de mantenimiento documentó fallas recurrentes en el sistema eléctrico de esa zona, aun cuando el resto del piso funcionaba sin problemas. Lo inquietante de estos reportes es su consistencia. No provienen de una sola época ni de un solo tipo de visitante. Aparecen en registros separados por décadas, escritos por personas distintas, sin relación entre sí. Algunos eran turistas. Otros, empleados de larga trayectoria. Ninguno parecía buscar atención. Simplemente pedían ser reubicados o solicitaban no volver a trabajar en ese sector. Durante varias remodelaciones realizadas a lo largo del siglo XX, los trabajadores reportaron situaciones similares. En ciertas áreas del edificio, especialmente en zonas cercanas a la habitación original de Kate Morgan y a las escaleras donde fue encontrada, las labores se detenían por razones difíciles de justificar. Ruidos persistentes en espacios vacíos. Sensación de incomodidad que obligaba a salir del área. Herramientas que dejaban de funcionar sin causa aparente. Algunos proyectos se retrasaron semanas por estos motivos. A diferencia de otros hoteles con fama oscura, el Coronado no acumula una larga lista de muertes violentas. Su historia se concentra en un solo caso mal cerrado. Esa es precisamente la razón por la que sigue generando interés. No es la cantidad de tragedias, sino la forma en que una sola muerte dejó demasiadas preguntas sin respuesta. En años recientes, criminólogos e historiadores reexaminaron el caso de Kate Morgan utilizando técnicas modernas. Sus conclusiones coinciden en un punto clave: la investigación original fue deficiente. La trayectoria del disparo no concuerda con la posición del arma. No hay registros claros de residuos en las manos. Los tiempos no coinciden con los movimientos documentados dentro del hotel. Nada de esto fue considerado en 1892. El hotel, por su parte, mantiene una postura ambigua. Reconoce el fallecimiento, pero evita profundizar. La habitación relacionada con el caso sigue existiendo, aunque rara vez se asigna sin previo aviso. El personal recibe indicaciones específicas sobre cómo responder preguntas relacionadas con ese episodio. Todo se maneja con cautela, como si remover el pasado pudiera traer consecuencias no deseadas. A pesar de los intentos por controlar la narrativa, los reportes continúan apareciendo. Personas que aseguran haber escuchado pasos en pasillos vacíos. Empleados que hablan de luces que se encienden sin razón aparente. Sensaciones persistentes de incomodidad en zonas específicas del edificio. Nada exagerado. Nada espectacular. Solo una suma constante de anomalías pequeñas, siempre vinculadas a los mismos espacios. El Hotel del Coronado no genera inquietud por lo que muestra, sino por lo que nunca explicó del todo. Por una muerte que se resolvió demasiado rápido. Por testigos ignorados. Por documentos contradictorios. Por una verdad que nunca terminó de salir a la superficie. Es un lugar donde la elegancia convive con el silencio y donde una investigación mal hecha dejó una marca que más de un siglo después sigue presente. El verdadero horror del Coronado no está en leyendas exageradas ni en relatos inventados. Está en los archivos, en las omisiones, en la certeza de que alguien murió ahí sin que la historia fuera contada correctamente. Está en un edificio que sigue en pie, funcionando, recibiendo huéspedes, mientras una pregunta sin respuesta permanece atrapada entre sus paredes desde 1892. El 1886 Crescent Hotel and Spa se levanta sobre una colina de Eureka Springs con una presencia que impone incluso a plena luz del día.
Desde que abrió sus puertas en el siglo XIX, su arquitectura de piedra y sus pasillos amplios parecían diseñados para impresionar, pero con el tiempo se convirtieron en escenarios de dolor, abandono y prácticas médicas que marcaron para siempre la historia del edificio. Lo que hoy funciona como un hotel de lujo carga, en cada piso, el peso de épocas donde la muerte no era excepción, sino rutina. El Crescent fue construido originalmente para ser un símbolo de prestigio. Una obra arquitectónica sólida, pensada para recibir a la élite que viajaba a Arkansas en busca del aire limpio y las aguas minerales de la zona. Sin embargo, su vida como hotel de primera clase duró poco. Con el paso de los años, el edificio cambió de manos y de propósito, y cada transformación dejó una marca que todavía se percibe en su interior. A principios del siglo XX, el hotel fue convertido en escuela para mujeres. Las estudiantes y maestras convivían con un ambiente peculiar. Los dormitorios eran fríos y las instalaciones demasiado amplias para el número reducido de personas que las ocupaban. El eco de los pasillos largos se volvía parte de la vida diaria. En los archivos quedaron registros de accidentes, enfermedades y alumnas que tuvieron que abandonar el recinto por problemas de salud. El clima del edificio no ayudaba y la estructura de piedra mantenía una temperatura que volvía cada invierno más difícil que el anterior. Aún así, la escuela funcionó durante varios años antes de cerrar. Pero la etapa más oscura del Crescent comenzó en la década de 1930, cuando un hombre llamado Norman Baker tomó control del lugar. Se presentó como doctor, aunque no tenía título médico, y convirtió el hotel en un sanatorio para pacientes con cáncer. Prometía curas milagrosas, tratamientos sin dolor y resultados garantizados. La realidad era otra. Las terapias que aplicaban no tenían sustento científico y muchos de los pacientes llegaban en condiciones críticas, buscando una última esperanza. Lo que encontraron fue sufrimiento prolongado. Los registros históricos hablan de habitaciones que se usaron como salas de tratamiento, laboratorios improvisados y espacios donde se almacenaban sustancias cuestionables. Algunos pacientes pasaban días completos esperando atención, mientras otros eran sometidos a métodos que solo empeoraban su condición. No había supervisión externa, no había médicos certificados y no había protocolos sanitarios. Las muertes ocurrían con frecuencia. El edificio, diseñado para ser un símbolo de vida y lujo, se convirtió en un lugar donde la agonía era parte de la rutina cotidiana. Cuando finalmente se descubrió la verdad sobre Baker y su falso sanatorio, el caso se volvió escándalo nacional. Se cerró la operación, se investigó a los responsables y el hotel quedó vacío. Durante ese periodo sin actividad, distintos trabajadores que entraban para limpiar, revisar documentos o mover mobiliario describieron sensaciones incómodas, ruidos lejanos en pasillos que debían estar vacíos y sombras que cruzaban las áreas donde antes se realizaban los tratamientos. No lo atribuían a fenómenos sobrenaturales, sino a la carga emocional del edificio, a la memoria física de un lugar que había visto dolor extremo en habitaciones que hoy forman parte del recorrido turístico. Cuando el hotel volvió a abrir como hospedaje en la segunda mitad del siglo XX, comenzaron a surgir reportes de visitantes que describían experiencias peculiares. Algunos aseguraban haber escuchado conversaciones apagadas provenientes de cuartos vacíos. Otros mencionaban pasos en corredores donde no había nadie. También aparecieron relatos de risas infantiles en horas donde no había familias hospedadas en esas plantas. El personal trataba estos comentarios con discreción, consciente de que el pasado del edificio daba pie a interpretaciones de todo tipo. Las investigaciones históricas confirman que durante los años del sanatorio fallecieron personas en distintas áreas del hotel. No existen números precisos porque los registros fueron alterados o destruidos, pero se sabe que las muertes ocurrieron en habitaciones específicas, en pasillos, en salas de tratamiento y en zonas de almacenamiento. Muchas de esas áreas siguen en uso, remodeladas, pero con la misma estructura base. Los huéspedes de hoy caminan sobre pisos donde, décadas atrás, personas enfermas esperaban tratamientos que nunca funcionarían. Uno de los puntos más señalados es el sótano del edificio, donde Baker instaló su laboratorio principal. Ahí se encontraron restos de máquinas, frascos sin etiqueta y documentos dañados por el tiempo.
Los trabajadores que han tenido que pasar por esa zona describen que el ambiente es distinto al resto del hotel. No por algo paranormal, sino porque la historia se siente más concentrada ahí que en cualquier otro lugar del edificio. Es el punto donde el pasado se vuelve más evidente, donde el eco del sanatorio parece más cercano. Otro de los espacios mencionados con frecuencia es una habitación conocida en archivos antiguos por ser uno de los cuartos donde instalaron pacientes en estado avanzado. Con los años, diferentes huéspedes han pedido cambiarse después de pasar una noche ahí, describiendo sensaciones difíciles de explicar. En muchos casos no hablan de ruidos ni figuras, sino de incomodidad intensa, como si la habitación estuviera demasiado cargada. Los empleados registran estas solicitudes sin cuestionar, porque son parte de la rutina del Crescent desde hace décadas. En la zona de las antiguas salas de estudiantes, donde funcionó la escuela para mujeres, también se han registrado experiencias repetidas. Personas que caminan por los pasillos y sienten la presencia de alguien detrás. Puertas que se cierran solas por las corrientes de aire, pero que aún así generan inquietud por el contexto histórico del edificio. Risas breves que se pierden en el eco, sin que haya niños cerca de esa área en ese momento. Estos episodios no sorprenden al personal veterano, que conoce la historia del lugar y entiende que un edificio con tantas etapas y tantos usos conserva fragmentos de todo lo que ocurrió dentro. El Crescent se promociona hoy como un hotel histórico y elegante, con un pasado fascinante para quienes buscan experiencias únicas. Ofrece recorridos que explican la etapa victoriana, la época escolar y la década del sanatorio. Los guías se basan en hechos documentados, sin necesidad de exagerar. La realidad del edificio es suficiente para provocar inquietud en cualquier visitante que entienda lo que significó ese lugar durante años de abandono, enfermedad y desesperación. El verdadero impacto del Crescent no está en lo que los huéspedes creen ver, sino en lo que realmente ocurrió ahí. Las muertes fueron reales. El sufrimiento fue real. Los tratamientos sin fundamento aplicados por Baker dejaron marcas en la historia del edificio que no pueden borrarse con remodelaciones. Y aunque el hotel funcione hoy como un destino turístico de primer nivel, su pasado sigue presente en cada ala, en cada habitación y en cada piso donde alguna vez se escucharon voces que pedían ayuda a personas que jamás pudieron ofrecerla. El 1886 Crescent Hotel and Spa es un recordatorio de que no todos los lugares son aterradores por leyendas o supersticiones. Algunos lo son porque su historia quedó escrita con dolor, engaño y silencio, y porque un edificio que vio tantas vidas deteriorarse nunca vuelve a sentirse como uno más. El Hotel Nacional de Cuba se levanta sobre una elevación que domina la costa de La Habana con una apariencia imponente, casi arrogante, como si supiera que ha presenciado capítulos que otros edificios jamás podrían resistir. Desde su inauguración en 1930, el lugar fue mucho más que un punto turístico, fue un escenario donde se mezclaron conspiraciones, acuerdos clandestinos, reuniones entre jefes de la mafia, episodios de violencia política y secretos que nunca llegaron a escribirse en ningún libro oficial. Ese pasado, lleno de silencios y decisiones tomadas a puerta cerrada, sigue generando inquietud en quienes trabajan y se hospedan en sus pisos más antiguos. Durante las primeras décadas del siglo XX, la élite norteamericana y europea viajaba a La Habana buscando casinos, fiestas y tratos que no podían cerrar en sus propios países. El Nacional se convirtió en su refugio más selecto. No solo era un hotel de lujo, era un punto neutral donde se reunían políticos, empresarios, intermediarios del contrabando y figuras que manejaban redes completas de crimen organizado. En sus salones se discutían acuerdos que afectaban a varios continentes. En sus pasillos caminaban hombres que no podían ser fotografiados. En sus terrazas se tomaban decisiones que jamás debían conocerse. Uno de los episodios más mencionados por los historiadores ocurrió en 1946, cuando líderes de la mafia estadounidense se reunieron en el hotel bajo la apariencia de una convención empresarial. En realidad, aquella reunión definió la distribución de territorios, negocios y poder a gran escala. Durante esos días,
Los empleados reportaron movimientos inusuales, hombres que vigilaban pasillos, conversaciones secretas en habitaciones blindadas, puertas que permanecían cerradas durante horas y un nivel de tensión que podía sentirse incluso sin saber lo que ocurría realmente. Nada de eso quedó en los reportes oficiales del hotel, pero quienes trabajaron entonces hablaron de esa semana como una de las más extrañas de sus vidas. Además de conspiraciones y acuerdos mafiosos, el Nacional también fue escenario de conflictos armados. Durante la crisis política de los años 30, el edificio fue tomado temporalmente y hubo intercambio de disparos en sus alrededores. Años después, en plena inestabilidad militar, sus jardines se usaron para instalar posiciones defensivas. A pesar de su apariencia de lujo, varios pisos sirvieron como zonas estratégicas para altos mandos que buscaban refugio o privacidad durante momentos de tensión política. Todo esto dejó marcas que aún se perciben en la estructura, paredes reforzadas en secciones específicas, pasillos que fueron cerrados sin explicación pública y habitaciones que cambiaron de uso múltiples veces. Con ese trasfondo, no sorprende que, con el paso del tiempo, comenzaran a surgir reportes de sucesos difíciles de explicar. Los primeros comentarios provinieron de empleados que trabajaban turnos nocturnos. Había zonas del hotel donde aseguraban escuchar pasos en corredores vacíos, especialmente en áreas vinculadas a reuniones antiguas o habitaciones donde se hospedaron figuras importantes del crimen organizado. Lo curioso es que esos sonidos se repetían incluso cuando los pisos estaban cerrados para remodelación. En los años 70, personal de limpieza mencionó haber escuchado voces provenientes de salones clausurados. No eran gritos ni lamentos. Eran conversaciones breves, susurros que parecían parte de una discusión o un acuerdo. Al abrir las puertas, encontraban el salón completamente vacío, sin señales de actividad reciente. Algunos describían la sensación de entrar en un lugar que acababa de ser abandonado, como si alguien hubiese salido justo antes de que ellos llegaran. En zonas históricas del hotel, especialmente cerca de los antiguos salones de reuniones privadas, varios empleados coincidieron en que a veces se escuchan pasos lentos que recorren el pasillo y se detienen frente a ciertas puertas. Cuando se revisa, el pasillo está desierto. No es un evento aislado. A lo largo de los años se ha repetido lo suficiente como para convertirse en parte de la rutina del personal nocturno, que simplemente evita hacer recorridos solos en esos sectores. Los jardines, donde alguna vez se instalaron posiciones militares, también tienen su reputación particular. Durante inspecciones rutinarias, algunos trabajadores afirmaron escuchar lo que parecía un movimiento rápido entre los arbustos, como si varias personas caminaran en formación. No encontraron animales, no hallaron objetos caídos ni señales de tránsito reciente. Solo el sonido. Breve, preciso, como un eco de una época en la que ese terreno se usaba para mucho más que paseos turísticos. Uno de los eventos más mencionados por guías y empleados veteranos involucra un piso que fue parcialmente cerrado durante un periodo largo. En esa zona específica, que antiguamente fue utilizada para reuniones privadas, varios huéspedes aseguraron escuchar golpes intermitentes en la madrugada, siempre en el mismo punto del pasillo y siempre con el mismo ritmo. Cuando el personal acudía a revisar, no había nadie. El fenómeno se repitió tanto que algunos empleados comenzaron a asignar habitaciones lo más alejadas posible de ese corredor para evitar quejas. También existen reportes sobre figuras que parecen cruzar ciertas áreas del hotel sin dejar rastro. No son figuras detalladas ni escenas melodramáticas. Son sombras rápidas que se desplazan por zonas donde, décadas atrás, se realizaban reuniones clandestinas o se hospedaban personas cuyos nombres nunca aparecieron en ningún registro oficial. Lo que llama la atención no es la sombra en sí, sino la consistencia con que diferentes personas describen el mismo movimiento, un cruce breve, silencioso, hacia una esquina que conduce a habitaciones que ya no se usan. A pesar de todo, el Hotel Nacional nunca ha intentado alimentar historias sensacionalistas. La administración mantiene un tono respetuoso sobre el pasado y evita exageraciones. Sin embargo, el edificio tiene demasiados episodios documentados de conspiraciones, reuniones mafiosas y decisiones violentas como para que su historia pueda sentirse ligera.
Los guías reconocen ciertos sucesos y explican con detalle el impacto político y social que tuvieron. Lo hacen sin dramatismos, porque no los necesitan. El pasado habla por sí solo. El verdadero terror del Hotel Nacional de Cuba no proviene de muertes en masa ni de relatos fantásticos, sino de la idea de que dentro de esos salones se tomaron decisiones que afectaron gobiernos, fortunas y destinos. De que algunos de los hombres más peligrosos del siglo caminaron por sus pasillos. De que en sus habitaciones se cerraron tratos que jamás debieron saberse. Y de que, con tantas capas de historias clandestinas superpuestas, no es extraño que quienes trabajan ahí hayan escuchado conversaciones que no deberían existir, pasos que no pertenecen a nadie presente y ecos que parecen repetirse desde décadas atrás. Hoy el Nacional sigue en funcionamiento, elegante, restaurado y lleno de visitantes. Pero quienes conocen su historia saben que hay zonas donde el ambiente cambia de forma sutil, donde el silencio se siente distinto y donde pequeñas anomalías parecen recordarle a cualquiera que sus paredes guardan mucho más de lo que muestran. En ese edificio, la historia nunca se quedó quieta y algunas de sus huellas todavía caminan por los pasillos. El Napo Reverend se encuentra en una zona donde el pasado convive con el turismo sin que ambos se mezclen del todo. Es un edificio que conserva su estructura original desde finales del siglo XIX, cuando funcionaba como parte del complejo comercial de la familia At. Sus paredes de ladrillo, sus pasillos estrechos y la distribución antigua de las habitaciones conservan un aire que no ha cambiado con los años, como si el tiempo se moviera más despacio dentro que afuera. Lo que para algunos es encanto histórico, para otros es una presencia difícil de ignorar, especialmente después de conocer el episodio que marcó definitivamente al lugar. En 1912, Albert Hatt Jr., hijo del próspero empresario que dio vida al distrito comercial Hatt, fue encontrado sin vida dentro del edificio. La versión oficial describe su muerte como suicidio, un hecho que estremeció a la comunidad local debido al papel que la familia tenía en la zona y a la juventud de Albert. Su fallecimiento ocurrió en una sección específica del complejo, un área que con el paso de las décadas sería integrada al hotel. Desde entonces, la historia del Napo Reverend quedó asociada a ese evento. No por morboso, sino por la persistencia con la que distintos visitantes han señalado anomalías en las mismas zonas donde él pasaba gran parte de sus días. Conforme el edificio evolucionó y se convirtió en hotel, empezaron a registrarse reportes que llamaron la atención del personal. Algunos huéspedes comentaban que durante la madrugada escuchaban pasos en pasillos donde no se hospedaba nadie. Otros aseguraban haber sentido movimientos leves en habitaciones completamente cerradas. Y en ciertos casos, el personal de limpieza mencionaba haber visto figuras que desaparecían al entrar por completo en la habitación, como si fueran reflejos mal definidos. Lo interesante es que muchos de estos reportes coincidían en una misma área del hotel, la zona más antigua, la que conserva parte de la estructura donde Albert trabajaba y donde perdió la vida. Los administradores del Napo Reverend han tratado de mantener una postura prudente. No promueven el lugar como un hotel embrujado. No necesitan hacerlo. La historia es real y está documentada. Albert vivió, trabajó y murió ahí. Su familia marcó la vida económica de la región. El edificio conserva la arquitectura original. Todo lo demás proviene de las experiencias de quienes han dormido en habitaciones específicas o trabajado turnos nocturnos en aquellos pasillos. Durante los años 90, cuando el hotel comenzó a modernizar algunas secciones, los trabajadores encargados de retirar mobiliario antiguo y revisar estructuras internas notaron algo peculiar. Mientras trabajaban en el ala vinculada con la familia At, escuchaban ruidos que parecían golpes suaves contra la pared, siempre en el mismo ritmo, siempre en el mismo punto. Revisaron la zona varias veces sin encontrar fallas en tuberías o estructuras. Los sonidos seguían apareciendo sin importar la hora. Para algunos era solo parte del desgaste natural del edificio. Para otros, era un recordatorio de que ese lugar había guardado silencio durante demasiados años. Con el tiempo, esos ruidos se convirtieron en parte del registro oral del hotel. No eran constantes. No eran agresivos.
Solo aparecían de manera intermitente, como si fueran un fragmento de algo antiguo que no terminó de desaparecer. A ellos se sumaron los testimonios de empleados que trabajaban en turnos nocturnos durante eventos o bodas. Muchos describían que algunas puertas se abrían ligeramente, apenas lo necesario para parecer un movimiento accidental. Cuando se revisaban, no había corrientes de aire ni fallas en el cierre. Era un fenómeno que ocurría siempre en el mismo sector. Uno de los elementos más mencionados por huéspedes es la sensación de movimiento cerca de la cama en habitaciones donde nadie más se hospeda. No es una presencia clara ni una forma definida, solo una impresión de que alguien pasa junto a la mesa o cruza hacia la ventana. Las personas que han experimentado esto suelen mencionarlo sin dramatismo, como algo que los sorprendió por unos segundos, pero que no pudieron explicar. Cuando el personal escucha estas historias, solo anotan lo sucedido y agradecen el comentario. No porque busquen ocultarlo, sino porque saben que no es un incidente aislado. En el archivo histórico del hotel se conserva información sobre la familia Hatt y su papel en la región. Albert Hatt Jr. aparece en fotografías antiguas, siempre cerca de los almacenes que su familia operaba. En varias imágenes se le ve dentro del edificio que hoy forma parte del hotel. Para los guías históricos, estas fotografías explican por qué muchas personas describen la sensación de que las áreas antiguas parecen habitadas incluso cuando están vacías. No se trata de figuras o apariciones detalladas, sino de una impresión persistente, difícil de ignorar, como si la presencia de alguien que pasó demasiados años en ese lugar hubiera quedado impregnada en la forma en que la luz cae sobre las paredes o en la manera en que los pasillos se sienten más estrechos de lo que realmente son. Algunos empleados veteranos han comentado situaciones más específicas. Luces que parpadean solo en un corredor concreto. Objetos que aparecen ligeramente movidos al regresar después de cerrar un cuarto. Sensación de que alguien camina detrás mientras realizan recorridos rutinarios. Nada que pueda atribuirse a fallas eléctricas constantes. Nada que pueda relacionarse con un huésped inquieto. Son episodios que ocurren en zonas muy puntuales, las mismas que estuvieron vinculadas históricamente con la familia Hatt. En la última década, con el auge del turismo histórico en Napa, varios visitantes que se hospedaron en el hotel por su valor patrimonial terminaron preguntando al personal si el lugar tenía antecedentes de fenómenos extraños. No porque hubieran escuchado historias antes de llegar, sino porque vivieron experiencias durante la noche que les parecieron demasiado específicas. Algunos mencionaron haber escuchado una voz que parecía pronunciar algo suave, incomprensible, detrás de la puerta. Otros dijeron que, al pasar por el área antigua antes de dormir, sintieron que alguien caminaba a su lado. Ninguno de ellos sabía que esas mismas percepciones habían sido reportadas por otros huéspedes en años anteriores. El Napa Reverend mantiene su reputación como un hotel elegante, acogedor y lleno de historia. Sin embargo, quienes conocen su pasado entienden que no es un edificio más. Conserva la memoria de una época difícil, el peso de una muerte real y las huellas de generaciones que han pasado por sus pasillos. No busca llamar la atención con historias inventadas ni exageraciones turísticas. Su oscuridad es más discreta, más silenciosa, pero también más persistente. Porque un edificio que formó parte fundamental de la vida de una familia durante décadas no se desprende fácilmente de aquello que ocurrió dentro, especialmente cuando uno de sus integrantes murió ahí sin que el lugar pudiera desprenderse de ese recuerdo. Hoy, los visitantes caminan por los mismos pasillos donde Albert Hatt Jr. trabajaba, sueñan en habitaciones que forman parte de la estructura original y sienten, en ciertos momentos, que algo se mueve con ellos. Nada violento. Nada espectacular. Solo un eco antiguo que sigue siendo parte del edificio más de 100 años después. El Hotel Stanley se levanta frente a las montañas de Estes Park desde 1909 con una elegancia que parece fuera de lugar en medio del paisaje. Su fachada blanca y sus balcones amplios proyectan una calma que no coincide del todo con la historia que ha acumulado por más de un siglo. Detrás de su apariencia pulida, el edificio conserva episodios que marcaron a empleados, visitantes y trabajadores desde los primeros años de su existencia. Algunos quedaron registrados en archivos oficiales.
Otros, en reportes internos o en testimonios de huéspedes que no buscaban llamar la atención. Y todos, de una u otra forma, terminaron asociados a un cuarto en particular, la habitación 217. En la década de 1910, cuando el hotel apenas comenzaba a consolidarse, una explosión sacudió el edificio. La causa fue una acumulación de gas en una de las habitaciones más grandes, justo la número 217, donde una empleada llevaba a cabo labores de iluminación con lámparas de acetileno, un sistema común en la época. La explosión destruyó parte del piso superior y dejó daños que tardaron meses en repararse. El accidente quedó registrado en los periódicos locales y aunque la trabajadora sobrevivió, el evento marcó el primer incidente grave del hotel. Desde entonces, ese cuarto comenzó a rodearse de una reputación particular, no por superstición, sino porque muchos empleados evitaban entrar solos y preferían revisar la instalación eléctrica con más de un técnico presente. Con el paso de los años, el Stanley enfrentó otras situaciones que reforzaron su fama inquietante. Hubo reportes de trabajadores que escucharon pasos en corredores donde no había huéspedes registrados, especialmente en las noches de temporada baja. Otros mencionaron ruidos breves en habitaciones cerradas, como si alguien moviera muebles sin motivo. Los administradores solían atribuirlo al crujido natural del edificio o a cambios de temperatura, pero la repetición de los casos en áreas específicas siempre llamaba la atención. Cuando comenzaron a llegar visitantes interesados en la historia del lugar, muchos se sorprendieron al descubrir que, mucho antes de inspirar novelas o películas, el Stanley ya tenía una lista de anomalías documentadas por su propio personal. Las zonas más antiguas parecían conservar un eco constante de actividad. Algunos huéspedes comentaban que se escuchaban conversaciones apagadas en habitaciones vecinas que se encontraban desocupadas. Otros afirmaban sentir que alguien caminaba cerca de la cama durante la madrugada. El hotel atendía las quejas con cortesía, pero nunca atribuían nada a fenómenos extraordinarios. Solo ofrecían un cambio de habitación. La 217 siguió siendo el punto más mencionado. Aunque hoy es solicitada por curiosos y aficionados a la literatura, durante décadas fue una habitación que el personal observaba con atención. Varias personas aseguraban despertarse con la impresión de que alguien había estado de pie cerca de la ventana. Otras mencionaban que los objetos personales aparecían en lugares distintos a donde los habían dejado. No eran desplazamientos grandes. No había caos. Solo pequeños movimientos que generaban incomodidad. Cuando el personal revisaba la habitación después de una queja, todo parecía en orden, sin señales de entrada no autorizada. Las inspecciones técnicas tampoco revelaban fallas eléctricas o estructurales. Era un cuarto que, a pesar de su antigüedad y de ser parte del accidente más grave del hotel, se mantenía estable y funcional. Sin embargo, las historias continuaban acumulándose, siempre con patrones similares, ruidos breves dentro del baño cuando nadie lo ocupaba, sensación de corrientes de aire sin ventanas abiertas, la impresión de que alguien pasaba por el corredor y se detenía frente a la puerta. La historia del Stanley también incluye accidentes menores registrados a lo largo del siglo XX. Caídas en escaleras, golpes por puertas demasiado pesadas, heridas provocadas por mobiliario antiguo. Ninguno tan grave como la explosión inicial, pero suficientes para reforzar la idea de que el edificio tenía una relación complicada con ciertos espacios. Algunos empleados comentaban que trabajar en turnos nocturnos en los pisos superiores era particularmente incómodo. No por peligro físico, sino por la sensación constante de movimiento en áreas donde no había huéspedes. Durante los años 60 y 70, cuando el hotel atravesó una etapa de renovación, varios contratistas mencionaron que las zonas de la parte central parecían emitir sonidos que no coincidían con los trabajos que realizaban. Golpes suaves repetidos, siempre en el mismo punto de un pasillo. Herramientas que dejaban de funcionar sin razón aparente y se encendían de nuevo minutos después sin que nadie las manipulara. Pequeños incidentes que no podían atribuírsele a fallas mecánicas simples. Lo curioso era que muchos de estos episodios ocurrían cerca de la 217 o en áreas conectadas con su estructura original antes de la explosión.
El archivo administrativo del hotel conserva reportes de huéspedes que describieron experiencias similares sin conocerse entre sí. Personas que, al hospedarse en la 217, mencionaron haber visto una figura cruzar el cuarto muy rápido, sin forma definida, como si fuera un reflejo que se movía por su cuenta. Otros aseguraron que, al despertar, sentían que alguien había estado sentado en la silla cercana al armario. No había marcas ni objetos fuera de lugar, pero la sensación se repetía en varios relatos. En la última década, los guías turísticos del Stanley han adoptado una postura equilibrada. No afirman que existan fenómenos paranormales. Tampoco niegan las experiencias de visitantes y empleados. Se limitan a presentar la historia documentada del edificio, la explosión de 1911, los accidentes posteriores, los reportes recopilados durante décadas y la manera en que la habitación 217 se convirtió en un punto de interés por la acumulación de sucesos inexplicables. Lo hacen sin exagerar, conscientes de que los hechos por sí solos son suficientes para generar inquietud. A pesar de su fama, el Stanley mantiene su funcionamiento normal. Sus habitaciones son reservadas diariamente, sus pasillos son recorridos por turistas y su fachada sigue siendo una de las más fotografiadas de Colorado. Sin embargo, quienes se hospedan en la parte antigua del hotel suelen notar un detalle particular: el silencio cambia de intensidad en ciertos lugares, como si el edificio conservara registro de lo que ha visto. No se trata de sombras que aparecen de manera dramática ni de voces contundentes. Es algo más discreto, más persistente. Hoy, la habitación 217 sigue siendo la más buscada por quienes conocen su historia. Algunos la eligen para vivir la experiencia. Otros la evitan por completo. Lo que pocos saben es que, según los registros internos, los reportes de ruidos, sensaciones de compañía y movimientos inexplicables han persistido durante décadas, independientemente de la época del año, del tipo de huésped o de la actividad del hotel. Y aunque muchos lo atribuyen al peso de la historia, el edificio parece tener momentos en los que esa historia se manifiesta con demasiada claridad en un solo cuarto. El Hotel Stanley no necesita leyendas inventadas para generar inquietud. Su pasado está registrado, sus accidentes fueron reales y sus reportes se han repetido sin necesidad de buscar atención. No es un hotel donde el terror se esconde en escenas exageradas, sino en la continuidad silenciosa de un edificio que guarda más recuerdos de los que muestra. Y entre todos ellos, la habitación 217 sigue siendo el recordatorio más evidente de que algunas huellas no se borran con los años. El Queen Mary descansa en Long Beach como si nunca hubiera abandonado el océano. A simple vista parece un museo flotante, una pieza de ingeniería detenida en el tiempo, pero su historia es más pesada que el acero que lo sostiene. El barco comenzó a operar en los años 30 como un transatlántico de lujo, capaz de cruzar el Atlántico con rapidez y elegancia. Sin embargo, su trayectoria pronto se vio marcada por incidentes que dejaron huellas profundas, primero como embarcación civil, después como nave militar y finalmente como hotel flotante donde las capas del pasado parecen conservarse intactas. En su etapa inicial como crucero, el Queen Mary experimentó muertes de pasajeros y tripulantes por causas diversas, accidentes laborales, caídas en escaleras metálicas demasiado inclinadas, emergencias médicas sin posibilidad de atención inmediata y situaciones inesperadas en alta mar. Estos eventos quedaron registrados en los informes de la época, cuando los viajes eran largos y las condiciones podían cambiar en cuestión de minutos. Para la tripulación, la presencia de muertes a bordo no era algo frecuente, pero tampoco era desconocido. El océano tenía su propia manera de recordar que la modernidad no lo controlaba del todo. La transformación del Queen Mary durante la Segunda Guerra Mundial intensificó su historia de tragedias. El barco fue repintado por completo, adaptado para transportar tropas y rebautizado por los soldados como el Fantasma Gris debido a la velocidad con la que podía cruzar aguas peligrosas. A bordo viajaron miles de hombres hacia distintos frentes de batalla. Algunos murieron en trayectos por enfermedades, accidentes o heridas previas. Otros simplemente desaparecieron en medio del caos que podía surgir en espacios reducidos con miles de personas a bordo. Estos registros no son especulación.
forman parte de los archivos militares y explican por qué ciertas áreas del barco quedaron marcadas por la densidad de experiencias vividas durante esos años. Uno de los accidentes más graves ocurrió cuando el Queen Mary, debido a maniobras de guerra, colisionó con otro barco aliado, causando decenas de muertes inmediatas. El impacto fue tan fuerte que el casco del Queen Mary se deformó, pero aún así no se detuvo para rescatar sobrevivientes debido a las órdenes militares. Ese episodio quedó grabado en la historia del barco como una de las tragedias más estremecedoras que vivió su tripulación. El silencio posterior se convirtió en parte de la identidad de la nave. Cuando terminó la guerra, el Queen Mary volvió a su rol original como transatlántico, pero ya no era el mismo. Había transportado soldados, había sido escenario de emergencias, había sido refugio y, en muchos casos, último hogar de quienes no superaron el viaje. Décadas después, cuando fue convertido en hotel permanente, comenzaron a acumularse reportes de experiencias que llamaron la atención de administradores, guías y empleados nocturnos. La zona más mencionada es la sala de calderas. En esa área, donde las máquinas trabajan con un ritmo constante, varios visitantes aseguraron escuchar pasos que se acercan y se detienen de forma repentina. No son ecos de turistas perdidos. Los sonidos aparecen en horarios con poco movimiento y en secciones donde solo debería escucharse el golpeteo metálico de la estructura. Algunos empleados mencionaron que, durante recorridos nocturnos, han sentido que alguien camina detrás de ellos, pero al voltear, el lugar permanece vacío. No es un incidente aislado. Las descripciones se repiten con palabras distintas pero en escenarios casi idénticos. En los pasillos inferiores del barco, especialmente en aquellos que conectan con la zona que fue utilizada como hospital improvisado durante la guerra, los reportes incluyen voces breves que parecen provenir de habitaciones sin uso. No son gritos ni diálogos claros. Son frases cortas o un murmullo difícil de distinguir, como si alguien intentara hablar desde una distancia que no coincide con la estructura del lugar. Técnicos de sonido han revisado esas áreas más de una vez sin encontrar fallas en tuberías o maquinaria que pudieran explicar esos ruidos. El barco, aún sin navegar, conserva los mismos materiales que resonaban durante las travesías del siglo pasado y algunas vibraciones parecen surgir de lugares donde no debería haber actividad. Los guías turísticos del Queen Mary también conocen historias relacionadas con figuras que cruzan pasillos sin dejar rastro. Las describen como sombras rápidas, delgadas, que avanzan hacia direcciones que no llevan a ninguna salida actual del barco. No son apariciones vistosas. No se quedan quietas. Parecen desplazamientos breves que desaparecen antes de que cualquier visitante pueda distinguir detalles. Lo curioso es que varios de estos avistamientos ocurren en zonas que, según los planos antiguos, solían ser dormitorios de tripulación o áreas donde se realizaron maniobras de emergencia. Uno de los espacios donde más reportes se concentran es el antiguo cuarto de máquinas. A pesar de estar cerrado al público en ciertos horarios, los guardias nocturnos mencionan que, en múltiples ocasiones, escuchan golpes rítmicos contra una de las compuertas cuando el área debería permanecer completamente quieta. Revisan cámaras, verifican accesos y todo aparece en orden. Sin embargo, el sonido vuelve después de unos minutos, siempre acompañado de la sensación de que alguien se mueve al otro lado de la estructura metálica. Las piscinas interiores del Queen Mary, hoy fuera de uso, también forman parte de los relatos que se repiten año tras año. La acústica del lugar genera ecos incluso cuando el espacio está vacío, pero algunos guías aseguran haber escuchado pasos sobre la superficie seca, como si alguien caminara alrededor de la piscina sin llegar a completar el recorrido. Las cámaras instaladas en esa área no registran movimiento, pero los sonidos sí se perciben durante recorridos de mantenimiento. A pesar de todos estos reportes, la administración del Queen Mary mantiene un enfoque respetuoso y se basa únicamente en documentación histórica. No promueve historias sensacionalistas. No inventa sucesos. Simplemente reconoce que el barco vivió demasiadas experiencias densas en un periodo muy corto y que es probable que esa acumulación haya dejado una atmósfera particular en ciertas zonas. Lo que hace inquietante al Queen Mary no es una escena dramática ni un relato exagerado.
Es la suma de hechos reales, muertes confirmadas durante travesías, accidentes que quedaron registrados en archivos navales, colisiones trágicas, despertares de emergencia, tropas enfermas trasladadas en silencio, habitaciones convertidas en enfermerías improvisadas y un interior que nunca estuvo completamente vacío, ni siquiera cuando navegaba en medio de la noche sin luces para evitar ser blanco enemigo. Hoy, quienes se hospedan en el barco hotel caminan por los mismos corredores donde marineros trabajaron hasta el agotamiento, donde soldados viajaron rumbo a destinos inciertos y donde emergencias inesperadas obligaron a actuar sin descanso. No necesitan creer en apariciones para sentir que el silencio del Queen Mary guarda algo más que historia. A veces, en los pasillos inferiores, un visitante se detiene porque piensa haber escuchado un paso detrás. O un empleado siente que alguien se acerca cuando está solo en la sala de calderas. Son momentos breves, pero suficientes para recordar que este barco vivió demasiado como para sentirse completamente quieto, incluso después de tantos años anclado en el mismo lugar. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.